Bueno, ya está lista. Entonces, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Bernardo Gómez Pimienta, arquitecto. Y bueno, yo lo que hago son arquitectura, pues ahora sí de todas las dimensiones, ¿no? Desde cosas muy pequeñas que pueden ser como vasos o como objetos, sillas, mesas, y después pues edificios de todos los tamaños, ¿no? Y algo que me interesa es justamente poder trabajar en esas diferentes escalas, que me parece que es como muy interesante, y cuando trabajas en una escala te da ideas para las otras escalas, y es algo que muchos de los arquitectos hemos dejado de hacer, ¿no? Hacemos nada más arquitectura y ya dejamos de hacer los muebles o dejamos de hacer muchas cosas que además son los objetos que la gente puede tocar, ¿no? Entonces las manijas, los sillones, las sillas, las mesas, y nada más nos dedicamos al edificio. Entonces yo trato de hacer, pues, de abarcar todas las escalas dentro de un edificio. ¿Y en qué se basa o en qué se inspira para hacer tantas cosas? Por ejemplo, Mira, los objetos. Bueno, en entender los procesos constructivos, ¿no? De cómo se va a fabricar el objeto, me parece que es muy, muy importante. Entonces, si vas a hacer un vaso de vidrio, pues entender cómo se fabrica el vaso, cómo son los moldes, qué puedes hacer, y a partir de eso vas teniendo la idea de finalmente cómo lo fabricas. Que es lo mismo que cuando haces un edificio, tienes que entender el proceso de construcción, si se va a hacer en madera, si se va a hacer en concreto, cómo se construye, para finalmente poder hacer el detalle de cómo te estás imaginando el edificio y cómo va a funcionar. Obviamente tienes también que entender el contexto, de en qué contexto estás, que no es únicamente la colindancia, sino es muchísimo más grande, ¿no? De un contexto geográficamente más amplio de qué sucede en ese lugar. Y después lo que también es fundamental, además del lugar, pues es la época en la que estamos. Entonces también la arquitectura pues debe ser arquitectura de nuestra época, ¿no? De este momento. Entonces todo es, bueno, y también el programa del cliente. El cliente tiene ciertas necesidades que hay que resolver, porque no puedes hacer un edificio que no le resolucione las necesidades a los usuarios. Entonces, pues más que nada en lo que se inspira es en ver los procesos constructivos que tiene cada cosa. Bueno, y en entender las necesidades, y después hay muchas cosas que te pueden inspirar, ¿no? Puede ser un libro, puede ser poemas, puede ser la televisión, puede ser películas, puede ser... Ahora sí estamos tan continuamente bombardeados de información, que todo eso pues lo vas de alguna manera guardando en un disco duro, y poco a poco lo vas usando, ¿no? Edificios que has visitado, arquitectura de otras épocas, todo lo vas de alguna manera reinterpretando para ver cómo llegar a la mejor solución en cada uno de los casos que te tocan trabajar. ¿Y cuánto tiempo tiene en el medio trabajando? Arquitectura, bueno, mira, yo salí de la escuela en el 86, como 86, entonces llevo ahí una borrada de tiempo. Entonces haber entrado a la escuela pues, por ahí del 80, entonces ya son, no sé, del 80 para acá son, ¿qué? 32 años, ¿no? 32 años. Wow. ¿Y de sus proyectos tiene así como, bueno, antes que nada, tropiezos que haya tenido o que haya dicho, me gustó el proceso pero no me gustó el resultado? No, en general todos me gustan, ¿no? Si no, pues no los haces, ¿no? Ajá. ¿Y usted qué piensa sobre la frustración que se tiene en cierto momento con los proyectos? A lo mejor no la frustración, pero no sé, ¿qué piensa de eso? Pues mira, cada proyecto es diferente, entonces en algunos son más fáciles que otros. Unos, a lo mejor el cliente es más complicado, el programa es más complicado, el contexto es más complicado, el terreno es más complicado. Cada uno es muy diferente, y creo que también esa es parte de cómo la actividad de arquitecto es muy divertida y muy diferente siempre. Hay trabajos que son muy similares durante todo el tiempo. Los arquitectos pues hacemos edificios en diferentes lugares, o sea, hacer un banco es muy diferente que un teatro, que una escuela, que una casa. Entonces siempre acabas aprendiendo de cómo es el edificio, porque a lo mejor nunca has hecho un teatro hasta que haces uno. Entonces tienes que aprender cómo funciona. Entonces acabas investigando y haciendo, ahora sí que aprendiendo de cada uno de los proyectos y de cada uno de tus clientes, y siempre que haces un proyecto siempre es diferente. Entonces acaba siendo pues muy reconfortante y muy interesante, porque no se repite, no es una cosa monótona como muchos otros trabajos. Y, por ejemplo, y algunos son más fáciles y unos son dificilísimos, que dices, híjole, ¿cómo me metí en esta, no? Pero pues la idea es tratar el trabajo lo mejor posible para hacer, pues ahora sí que lo mejor que se pueda cada caso.
Y por ejemplo, cuando hacen mobiliario, ¿en qué se basan para realizar mobiliario? Lo mismo, en algunos casos son, o sea, amigos que me dicen, oye, yo quisiera, si me puedes diseñar una mesa de tales características, que tenga tantos cajones, o que no sé cuánto, que funcione para esto, un sillón. Entonces, pues las necesidades que te piden, y también pues los diferentes materiales que quieres usar. A veces la solución te llega por el uso, o a veces también por el material que estás empleando. Entonces, cada caso de cada mueble pues es diferente. A veces un mueble te lo pide alguien, o a veces tú estás diseñando y diseñas una silla que tú quieres, que te interesa. Entonces pues fabricas esa silla y pues tienes que probarla varias veces, hacer varios prototipos hasta que finalmente es cómoda, y tienes que entenderlos, cómo se fabrica y cómo se arma para poderla diseñar y que se pueda fabricar. Entonces, ¿cómo vas a juntar los palitos? ¿Es de madera? ¿Son soldados? ¿Son inoxidables? ¿Son tejidos? ¿Es de plástico? Entonces tienes que ir tomando decisiones y haciendo detalles, y ir tomando decisiones que te van a afectar la solución final. Y antes de hacer mobiliario, ¿pensaste alguna vez en hacerlo? Pues mira, yo desde que acabé la escuela empecé a diseñar mobiliario y objetos, y es algo que he estado haciendo todo el tiempo. Entonces a veces cuando hay más trabajo de arquitectura hago menos cosas de diseño industrial, y cuando hay menos trabajo pues hago muchas más, ¿no? Lo cual pues tiene una cierta lógica, y siempre he hecho, ¿no? Entonces es una cosa que a lo mejor en esas épocas había muchas menos oferta de tiendas y de importaciones. Entonces tampoco, si querías un mueble diferente, no te quedaba de otra más que diseñarlo tú. Ahora pues hay tantísimas tiendas que traen cosas de todas partes que es mucho más fácil, ¿no? A lo mejor mucho más difícil ahora diseñar, porque pues ya tienes una oferta mucho más grande. Y con los productos que haces, hablando de mobiliario o diseño industrial, ¿lo haces para aquí a tu oficina o lo vendes a tiendas? Depende, cada uno es diferente. En algunos casos son empresas o españolas o mexicanas que piensan, oye, me gustaría que me diseñes un producto de tal, una botella, una etiqueta, una manija, una silla o una banca. En otros casos son empresas, en otras cosas son constructores, en otros casos soy yo. Entonces ahí varía, ¿no? Cada mueble tiene una historia diferente que no se repite, ¿no? ¿Y tiene su propia marca? Bueno, la oficina se llama BGP, y con eso pues hacemos todo, ¿no? Esa es su marca registrada. ¿Trabaja usted solo? No, el trabajo de arquitectura siempre es una colaboración, ¿no? Entonces aquí atrás están una mesa larga donde hay muchos arquitectos ahí sentados, entonces ahí estamos todos trabajando en los diferentes proyectos. Sí, siempre es una colaboración donde tienes arquitectos, tienes ingenieros, tienes ahora sí que asesores en diferentes cosas, en iluminación, instalaciones, en acústica, y cada uno de ellos, dependiendo del proyecto que estás haciendo, pues te va ayudando. ¿Y para el mobiliario y objetos igual? No, esa es una cosa más personal. En general el mobiliario lo dibujo yo y se va a fabricar. Ahí no es tanto de colaboración, ahí es mucho más un trabajo más personal, porque es una cosa más chiquita y más controlada y es más fácil, ¿no? Pero para hacer un edificio la única manera es en equipo, no hay de otra, ¿no? Y cuando saliste de la escuela, ¿no se te dificultó el trabajar con diferentes personas? ¿Tuviera ahí alguna frustración o todo? Bueno, cuando acabé la escuela me fui a hacer una maestría, entonces hice la maestría y después de eso regresé, y como yo nunca había hecho muebles, pues ahí los primeros muebles empiezas a hacer, es un proceso bastante más complicado, ¿no? Entonces pues, no conocía yo herreros más que los herreros de la obra, entonces al mismo herrero lo convencí a que me fabricara una silla. Entonces el herrero se trataba de esconder porque prefería meter viguetas a una obra que estar haciendo sillas, que es una lata, ¿no? Entonces pues hacer una silla tomaba a lo mejor un año, porque pues el otro se escondía y trataba de no hacerla, y después ya vas encontrando cómo hacer para que sea eso más fácil y más sencillo.